¿Qué es la teoría de juegos? Empecemos por entender qué es realmente en su esencia. La teoría de juegos es la ciencia de la estrategia. Es una forma de comprender cómo las personas toman decisiones cuando los resultados no dependen solo de sus propias elecciones, sino también de lo que eligen hacer los demás. Se trata de las reglas ocultas que rigen las interacciones reales entre individuos, empresas e incluso naciones, donde cada jugador intenta hacer el movimiento más inteligente en respuesta a los demás. Imagina esto, estás en una intersección de 4 caminos, sin semáforos ni señales, solo 4 conductores mirándose, cada uno tratando de decidir cuándo avanzar, quién pasa primero, quién cede el paso. Tu decisión no se toma en el vacío, depende de lo que hagan los demás o de lo que crees que están a punto de hacer. Ese momento, silencioso, tenso, incierto, es un ejemplo perfecto de lo que la teoría de juegos nos ayuda a analizar. Para entender estas situaciones, la teoría de juegos las descompone en algunos elementos clave: los jugadores, que son quienes toman las decisiones; las estrategias, que son las opciones disponibles para cada jugador; y las recompensas o consecuencias de cada combinación de elecciones. La teoría de juegos no dice que está bien o mal moralmente, simplemente traza lo que sucede cuando una elección se cruza con otra, como piezas en un tablero de ajedrez, pero donde cada pieza piensa por sí misma. A veces el juego se juega una sola vez, a veces se repite. Algunos juegos invitan a la cooperación, otros impulsan la competencia. Pero en todos ellos surgen patrones: el engaño, la duda, la confianza, la traición. No son solo resultados, son movimientos mentales. Y la teoría de juegos nos da una forma de modelar ese proceso de pensamiento. En resumen, no se trata de jugar por diversión. Se trata de reconocer que la vida está llena de juegos. La entrevista de trabajo, la guerra de precios, el tenso silencio en la intersección. La teoría de juegos es el lenguaje que usamos para entender esos momentos estratégicos y lo que realmente impulsa las decisiones que se toman en ellos. ¿Por qué importa la teoría de juegos? La mayoría de las decisiones en la vida no se toman en aislamiento. Tú haces un movimiento, alguien responde, y de repente ya no estás decidiendo solo, formas parte de un sistema. Precisamente por eso la teoría de juegos importa. Nos ofrece una forma estructurada de pensar en situaciones donde los resultados dependen de las decisiones de varias personas. Es la lógica detrás de la estrategia. Ayuda a explicar por qué en algunos casos las personas cooperan y en otros compiten, por qué se forma la confianza o se rompe, y por qué, a veces, incluso las decisiones inteligentes conducen a malos resultados. Lo que hace tan útil a la teoría de juegos es que no solo describe lo que la gente debería hacer, sino que intenta predecir lo que probablemente harán, especialmente cuando todos intentan anticiparse a los demás. Y eso no solo es útil en modelos académicos, aparece constantemente en la vida real. Toma algo tan simple como hacer fila. Si alguien se cuela, inmediatamente calcula si vale la pena confrontarlo. Evalúas el malestar social, el riesgo de una discusión, la presencia de otros. Sin darte cuenta, estás jugando un juego, tomando una decisión basada en cómo esperas que reaccione la otra persona. Ahora amplía esa idea a decisiones más grandes, como cuando las empresas fijan precios. Si una baja su precio, las otras podrían seguirla para no perder competitividad. Pero si todas bajan precios, los beneficios se reducen. Cada empresa quiere hacer lo mejor para sí misma, pero sus elecciones están profundamente entrelazadas. La teoría de juegos ayuda a modelar estas interacciones, revelando cuando conviene actuar en solitario y cuando la cooperación tiene más sentido, incluso entre rivales. La misma lógica se aplica a las relaciones internacionales. Imagina 2 países acumulando armas. Cada uno piensa, si nosotros paramos, ellos podrían seguir, así que ninguno retrocede, aunque la paz beneficiaría a ambos. Ese es un dilema estratégico.
La teoría de juegos ayuda a trazar los riesgos y las motivaciones que impulsan este tipo de decisiones cruciales. Pero no se trata solo de tensión o competencia. También arroja luz sobre el trabajo en equipo, las negociaciones, el voto, incluso la crianza. Ayuda a explicar cómo se hacen acuerdos, se forman alianzas y se decide cuándo ceder o mantenerse firme. No se trata de manipular los resultados, sino de comprenderlos mejor. Y ahí es donde reside su verdadero valor. La teoría de juegos nos da una imagen más clara de cómo interactúan las decisiones. Nos invita a pensar con unos pasos de anticipación, a prever cómo podrían reaccionar los demás y cómo esa reacción modifica nuestra mejor jugada. No se trata de lo que está bien o mal, sino de ser estratégicos en un mundo donde los demás también tienen planes. La teoría de juegos ofrece más que respuestas, ofrece claridad. En momentos de conflicto, cooperación o incertidumbre, nos brinda una lente para entender cómo se desarrollan las decisiones y por qué los resultados dependen a menudo de mucho más que la lógica individual. Para cualquiera que desee afrontar decisiones compartidas con un poco más de lucidez, eso la convierte en algo más que una teoría. La convierte en una herramienta que vale la pena conocer. ¿Dónde comenzó la teoría de juegos? La idea de la teoría de juegos no empezó con los videojuegos ni con los juegos de mesa. Comenzó con las matemáticas y con una pregunta sorprendentemente práctica: ¿cómo toman decisiones las personas cuando otras también están intentando ganar? La teoría de juegos tomó forma oficial a principios del siglo XX, pero sus raíces se remontan mucho más atrás. Durante siglos, pensadores de distintos ámbitos habían explorado la estrategia, en la táctica militar, las maniobras políticas e incluso el ajedrez. Pero esos enfoques eran, en su mayoría, informales. No existía una forma matemática clara de analizar decisiones en las que intervenían múltiples personas con objetivos diferentes. Eso cambió en 1944. Ese año, un matemático llamado John von Neumann y un economista llamado Oscar Morgenstern publicaron un libro titulado La teoría de los juegos y el comportamiento económico. Fue el primer intento serio de convertir la toma de decisiones estratégicas en una ciencia. No les interesaba simplemente adivinar lo que la gente podría hacer, querían construir modelos, sistemas estructurados y lógicos que pudieran realmente explicar y predecir el comportamiento en situaciones competitivas. En el núcleo de su idea estaba el concepto de juego de suma cero, una situación en la que lo que una persona gana es exactamente lo que otra pierde, como en el póker, el ajedrez o la guerra. Von Neumann ya había demostrado años antes un principio clave: que todo juego de suma cero entre dos jugadores tiene al menos una solución en la que ambos pueden elegir estrategias que les impidan ser superados por el otro. Ese hallazgo se convirtió en la base de todo un nuevo campo. Pero la teoría de juegos no se limitó a los juegos de suma cero. En los años 50, otro matemático, John Nash, amplió el enfoque. Introdujo lo que hoy conocemos como el equilibrio de Nash, un punto en un juego en el que ningún jugador puede mejorar su resultado cambiando su estrategia, siempre que los demás mantengan la suya. Ese cambio desplazó el foco de atención de una visión de ganadores y perdedores absolutos hacia una visión más realista de la estrategia, en la que las personas suelen establecer patrones estables, aunque no sean perfectos. A medida que estas ideas se desarrollaban, la teoría de juegos empezó a abrirse camino en campos como la economía, la política y la biología. Los economistas comenzaron a usarla para entender la competencia entre empresas y la dinámica de los mercados. Los politólogos la aplicaron a los sistemas de votación y las negociaciones internacionales. Los biólogos la utilizaron para explicar cómo cooperan o compiten los animales por la supervivencia. Lo que comenzó como una abstracción matemática se transformó en una poderosa herramienta para describir el comportamiento en el mundo real. Lo revolucionario de la teoría de juegos no fue solo su matematicidad, sino su perspectiva. Mostró que el comportamiento estratégico podía analizarse, predecirse e incluso optimizarse.
le dio estructura a situaciones que antes solo podían explicarse por intuición o experiencia. Demostró que, incluso cuando todos actúan por interés propio, los resultados generales pueden seguir patrones comprensibles. La teoría de juegos nació del intento de comprender la competencia, pero terminó dándonos un lenguaje para entender la toma de decisiones en sí misma. Es una forma de ver cómo interactúan individuos, organizaciones o naciones, no solo según lo que desean, sino también según cómo anticipan lo que desean los demás. ¿Cuáles fueron los mayores avances en la teoría de juegos? La teoría de juegos no se construyó solo sobre ideas brillantes, sino sobre puntos de inflexión estratégicos que transformaron nuestra manera de entender la toma de decisiones. Aunque los cimientos fueron establecidos por los pioneros del campo, los avances más significativos surgieron de conceptos que reformularon por completo disciplinas enteras. Uno de esos avances fue el equilibrio de Nash. En lugar de centrarse únicamente en ganadores y perdedores, reveló cómo las personas tienden a establecer estrategias que resultan estables, donde nadie tiene nada que ganar actuando por su cuenta. No se trataba solo de una observación teórica, ofrecía una manera concreta de modelar el comportamiento humano en situaciones donde los intereses se solapan, chocan o ambos a la vez. Ya sea en rivalidades empresariales o negociaciones sociales, mostró cómo la gente puede quedar atrapada en patrones no porque sean ideales, sino porque se refuerzan a sí mismos. Otro gran salto vino de la idea de las señales estratégicas, desarrollada a fondo por Thomas Schelling. Su trabajo mostró cómo naciones e individuos moldean el comportamiento a través de señales sutiles, amenazas, promesas, silencios. En la diplomacia, estas señales pueden pesar tanto como las acciones reales. El hallazgo de Schelling no tenía que ver con la fuerza bruta, sino con la percepción. La capacidad de comunicar intenciones sin necesidad de comunicación directa cambió nuestra forma de entender la negociación y el riesgo. El campo también avanzó enormemente con el estudio de los juegos repetidos, especialmente gracias a las investigaciones de Robert Axelrod. Su trabajo planteó una pregunta poderosa: ¿puede la cooperación sobrevivir en un mundo impulsado por el interés propio? A través de simulaciones por ordenador, demostró cómo estrategias simples y consistentes, como ojo por ojo, podían generar confianza duradera. La cooperación no tenía que ser impuesta, podía surgir de forma natural con el tiempo, especialmente cuando las interacciones no eran encuentros únicos, sino relaciones continuas. Desarrollos posteriores llevaron la teoría de juegos más allá de la economía y la política. En biología, ayudó a explicar el comportamiento animal, porque algunas especies luchan mientras otras cooperan. En las ciencias del comportamiento, permitió analizar por qué los humanos a menudo desafían los modelos racionales, guiados por la equidad, la emoción o el instinto. Estas expansiones no fueron simples notas al margen, redefinieron lo que se entiende por estrategia. Los avances que dieron forma a la teoría de juegos no solo resolvieron problemas abstractos, nos ofrecieron herramientas para comprender interacciones reales. Permitieron ver la estrategia no como una forma de manipulación, sino como un marco. Un marco que explica cómo las personas navegan la incertidumbre, alinean intereses y dan forma a los resultados en un mundo lleno de otros que también toman decisiones. ¿Qué convierte algo en un juego? En la teoría de juegos, todo juego, por complejo que sea, se construye a partir de unos pocos elementos básicos. Una vez comprendes esas piezas, puedes empezar a ver la estructura que se esconde detrás de todo tipo de decisiones del mundo real, desde rivalidades empresariales hasta conversaciones cotidianas. El primer elemento son los jugadores. Un jugador es cualquier entidad que toma decisiones dentro del juego. Puede ser una persona, una empresa, un gobierno, cualquier actor con capacidad de decidir. Si dos personas están decidiendo si dividir la cuenta o discutir por ella, hay dos jugadores. Si una empresa reacciona a lo que hacen sus competidores, esos competidores también son jugadores.
Identificar a los jugadores es el primer paso para plantear cualquier modelo basado en teoría de juegos. Luego vienen las estrategias. Una estrategia es el conjunto completo de elecciones disponibles para un jugador. No se trata solo de una acción, sino del plan general del jugador en el juego. Su estrategia incluye todas las decisiones que podría tomar en cada posible situación. En un juego sencillo como piedra, papel o tijera, las estrategias son claras, puedes elegir piedra, papel o tijera. En una negociación, las estrategias pueden ser mucho más complejas: ceder, retirarse, mantenerse firme y esperar. Lo importante es que las estrategias abarcan todas las decisiones posibles que un jugador puede tomar. Después están los pagos o recompensas. Un pago es el resultado que recibe un jugador dependiendo de la combinación de estrategias elegidas por todos los involucrados. Es la consecuencia. En una apuesta amistosa, el pago puede ser ganar o perder 5 euros. En una guerra de precios entre empresas, puede tratarse de cuota de mercado o márgenes de beneficio. Los pagos pueden expresarse en números o simplemente como una jerarquía de resultados. Lo que importa es que reflejan lo que cada jugador valora. También está el concepto de reglas. Aunque en teoría de juegos las reglas no siempre están escritas como en un juego de mesa, definen lo que está permitido, lo que los jugadores saben, lo que pueden hacer, si pueden comunicarse entre ellos y si el juego se juega una sola vez o se repite. Algunos juegos son simultáneos, los jugadores actúan al mismo tiempo sin saber lo que hará el otro. Otros son secuenciales, uno actúa primero y el otro responde. Y finalmente está la información. Esto se refiere a lo que sabe cada jugador al momento de tomar su decisión. En algunos juegos, todos saben todo, se trata de juegos de información perfecta, como el ajedrez. En otros, los jugadores están a oscuras sobre las estrategias o intenciones de los demás, estos son juegos de información incompleta o imperfecta, como el póker o una negociación empresarial. Al reunir todos estos elementos, jugadores, estrategias, pagos, reglas e información, se construye el marco completo de un juego. Nos dice quién está involucrado, qué puede hacer, qué desea, cómo funciona el juego y qué sabe cada uno. Con solo estas piezas, los teóricos pueden modelar desde decisiones triviales hasta conflictos globales. Es una forma simplificada pero profunda de comprender cómo se desarrollan las decisiones cuando hay más de una mente en juego. ¿Qué son los juegos de suma cero? ¿Cuál es la diferencia entre un juego de suma cero y uno de suma no cero? En muchas situaciones, la ganancia de una persona no tiene por qué implicar la pérdida de otra. Pero a veces sí. Esa es la idea central que distingue a los juegos de suma cero de los de suma no cero. En la teoría de juegos, un juego de suma cero es aquel en el que la cantidad total de ganancias y pérdidas está fija. Lo que uno gana, otro lo pierde en igual medida. La suma de todas las ganancias y pérdidas siempre da cero. El ejemplo clásico es una partida de póker. Si un jugador se va con $50, ese dinero necesariamente proviene de los demás jugadores de la mesa. En este tipo de juego, el éxito de uno se logra a costa directa de otro. Otro ejemplo cotidiano es un partido deportivo, un equipo gana, el otro pierde. No hay victoria compartida. El resultado es un intercambio puro. Los puntos, las victorias o las recompensas se transfieren, no se crean. Estos juegos son, por naturaleza, altamente competitivos. No hay forma de que todos salgan beneficiados al mismo tiempo. En cambio, los juegos de suma no cero son distintos. En estas situaciones, el resultado no tiene por qué anularse. Es posible que todos los jugadores ganen o que todos pierdan. El resultado total puede ser mayor o menor que cero. Es flexible. Piensa en dos empresas que deben decidir si competir de forma agresiva o colaborar en un proyecto conjunto. Si compiten, ambas podrían reducir sus beneficios.
Pero si colaboran, por ejemplo, compartiendo recursos o entrando en mercados distintos, ambas podrían salir mejor paradas que si intentan superarse mutuamente. Un ejemplo más básico sería el de dos compañeros de piso decidiendo cómo repartir las tareas domésticas. Si ambos colaboran, el apartamento se limpia con menos esfuerzo por parte de cada uno. Si uno se desentiende y el otro asume toda la carga, surgen tensiones. Pero si ninguno hace nada, ambos terminan viviendo en un desastre. En este caso, la cooperación genera un mejor resultado para los dos. Eso es una interacción de suma no cero. Entender la diferencia entre estos dos tipos de juegos ayuda a aclarar cómo se comportan las personas en diferentes contextos. Los juegos de suma cero tienden a fomentar la competencia y el secretismo. Si te encuentras en una situación donde la ganancia de alguien implica automáticamente tu pérdida, es más probable que protejas tu estrategia, adoptes un enfoque agresivo o evites compartir información. En cambio, en las situaciones de suma no cero, la apertura y la colaboración pueden llevar a resultados mejores para todos los involucrados. Esta distinción también explica por qué, a veces, las personas toman decisiones sorprendentes en juegos de suma no cero, pueden actuar con generosidad o construir confianza, no porque sean desinteresadas, sino porque ayudar a los demás también puede beneficiarles a ellos. Por el contrario, pensar en términos de suma cero puede traer victorias a corto plazo, pero hacer que la cooperación parezca arriesgada o incluso imposible. La teoría de juegos utiliza este marco para analizar decisiones del mundo real, desde acuerdos empresariales hasta pactos ambientales o negociaciones cotidianas. Ayuda a entender cuándo la competencia tiene sentido y cuándo colaborar podría, en realidad, conducir a mejores resultados para todos los jugadores. Al reconocer qué tipo de juego se está jugando, las personas pueden elegir estrategias que se adapten mejor a la situación, no solo a sus impulsos. ¿Por qué es tan importante el equilibrio de Nash? En la mayoría de las situaciones donde intervienen varias personas, las decisiones no se toman en el vacío. Cada individuo piensa no solo en lo que va a hacer, sino también en lo que cree que harán los demás. El equilibrio de Nash es importante precisamente porque capta esa idea y la convierte en algo concreto, algo con lo que realmente podemos trabajar. Jonas propuso una nueva forma de pensar la estrategia. Se preguntó, ¿qué ocurre cuando cada jugador en un juego elige la mejor estrategia posible, basada en lo que cree que harán los demás, y luego ninguno quiere cambiar de opinión? Eso es un equilibrio de Nash. Es el punto en el que la elección de cada jugador representa la mejor respuesta posible a las elecciones de los demás. Nadie tiene nada que ganar actuando por su cuenta de manera distinta. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina dos cafeterías compitiendo en la misma calle. Cada una debe decidir si cobra un precio alto o un precio bajo. Si ambas optan por el precio alto, se reparten las ganancias de forma equitativa. Si una baja el precio mientras la otra lo mantiene alto, la que cobra menos atrae a más clientes. Pero si ambas bajan los precios, las ganancias se reducen para las dos. Cada cafetería tiene que decidir su estrategia basándose en lo que cree que hará la otra. El equilibrio de Nash en este caso es aquel punto en el que ninguna de las dos tiene incentivos para cambiar su precio, dado lo que está haciendo la otra. Lo que hace que este concepto sea tan poderoso es que no depende de la cooperación, la confianza ni siquiera de la comunicación. Funciona incluso cuando todos los jugadores actúan de forma totalmente egoísta. Además, no supone que el resultado sea el mejor para todos. Solo muestra dónde tienden a estabilizarse las cosas cuando cada quien intenta hacer lo mejor para sí mismo, asumiendo que los demás están haciendo lo mismo. El hallazgo de Nash llevó la teoría de juegos mucho más allá de los modelos anteriores, que solo eran útiles en escenarios de ganar o perder. Su equilibrio se aplicaba a una gama mucho más amplia de situaciones, competitivas, cooperativas o en algún punto intermedio. Permitió a economistas,
analistas políticos y científicos modelar decisiones del mundo real de un modo mucho más cercano al comportamiento humano real. Además, el equilibrio de Nash le dio a la teoría de juegos algo que hasta entonces le faltaba: previsibilidad. Cuando hay múltiples resultados posibles, este concepto ayuda a reducir cuáles son los más probables. Nos dice hacia dónde puede estabilizarse el sistema, en qué punto las estrategias dejan de cambiar porque ya no tiene sentido hacerlo. En los negocios, en la política, en la biología y en la vida diaria, el equilibrio de Nash ayuda a explicar por qué las personas no siempre buscan la mayor recompensa posible. Y por qué ciertos patrones se repiten incluso cuando existen resultados aparentemente mejores. No se trata de perfección, sino de equilibrio. Un equilibrio que se mantiene cuando todos miran por su propio interés. Y eso es lo que convierte el equilibrio de Nash en una idea central dentro de la teoría de juegos. ¿Cuándo chocamos y cuándo cooperamos? A veces, el mejor resultado posible solo se alcanza si las personas confían unas en otras. Pero, con frecuencia, la mayor recompensa individual surge precisamente de romper esa confianza. Esa es la tensión que se encuentra en el corazón de muchísimas decisiones, y aparece mucho más a menudo de lo que creemos. En teoría de juegos, este conflicto se manifiesta cuando los individuos deben elegir entre protegerse o arriesgarse a confiar en alguien más. El problema es que, cuando todos enfrentan esa misma elección, la duda empieza a extenderse. Incluso si cooperar podría beneficiar a todos, nadie quiere ser el ingenuo que se queda atrás. Esto lo vemos en el mundo empresarial, en la política y en la vida cotidiana. Dos compañías podrían beneficiarse si mantienen sus precios estables, pero si una baja los precios para atraer a los clientes de la otra, ésta se ve obligada a responder y, al final, ambas terminan peor. O imagina dos países que acuerdan reducir sus emisiones contaminantes. Si uno hace trampa para impulsar su economía mientras el otro cumple el trato, todo el acuerdo empieza a desmoronarse. Esta tensión aparece con claridad en lo que se conoce como el dilema del prisionero, una situación en la que dos personas podrían obtener un resultado mejor si confían la una en la otra, pero ambas sienten la tentación de velar por su propio interés. Enseguida exploraremos por qué esta dinámica causa tantos problemas. Lo que realmente importa en estas situaciones no es solo la decisión en sí, sino la estructura que la rodea. ¿Se volverán a encontrar esos jugadores en el futuro o es una elección única? ¿Existe una forma de hacer cumplir la confianza o todo depende únicamente de la buena voluntad? Estas preguntas son las que determinan si las personas tienden más a colaborar o a protegerse. La teoría de juegos nos da una forma de ver con mayor claridad esa estructura. Nos ayuda a entender por qué, incluso personas inteligentes y bien intencionadas, a veces toman decisiones que terminan perjudicando a todos, y cómo ese patrón puede repetirse una y otra vez, a menos que las reglas del juego cambien. ¿Por qué importa tanto el dilema del prisionero? Es uno de los escenarios más simples de toda la teoría de juegos, y sin embargo, aparece una y otra vez en la vida real, en la política, en los negocios, en la vida cotidiana. El dilema del prisionero importa porque revela una verdad frustrante: a veces, hacer lo mejor para uno mismo termina siendo peor para todos los involucrados. Así funciona: dos personas son arrestadas por un crimen. La policía las separa y les ofrece el mismo trato. Si una confiesa mientras la otra guarda silencio, quien confiesa queda libre y la otra recibe una condena larga. Si ambas confiesan, obtienen una condena moderada. Pero si las dos guardan silencio, el castigo es leve para ambas. No pueden comunicarse entre sí y deben adivinar lo que hará la otra. Entonces cada una piensa: si la otra se queda callada, yo debería confesar y salir libre. Pero si confiesa, entonces yo también debería confesar o me llevaré la peor parte. Ese razonamiento lleva a ambas a confesar, aunque guardar silencio les había dado un resultado mejor a las dos. Actuar desde el interés propio termina dejándolas en una peor posición que si hubieran cooperado.
Y ahí está el dilema, la elección lógica para cada una, confesar, conduce a un resultado peor que si hubieran confiado la una en la otra. Pero en este caso, confiar no es seguro. Y eso es precisamente lo que hace que este escenario sea tan potente. Muestra cómo decisiones racionales pueden generar resultados irracionales cuando las personas no pueden coordinarse. No es solo un experimento mental. Esta estructura aparece en todo, desde rivalidades empresariales hasta diplomacia internacional. Imagina a dos empresas compitiendo por el mismo mercado. Si ambas lanzan campañas publicitarias agresivas, se neutralizan y malgastan dinero. Si ambas se contienen, ahorran costos. Pero cada una teme que la otra ataque primero. Así que ambas lo dan todo, y ambas pierden. O piensa en países negociando acuerdos climáticos. Si todos reducen emisiones, todos se benefician de un planeta más limpio. Pero cada nación piensa, si los demás reducen, yo puedo seguir creciendo y aprovechar los beneficios. Cuando todos piensan así, la cooperación se derrumba y las consecuencias las sufren todos. El dilema del prisionero muestra cuán frágil puede ser la cooperación cuando no hay confianza garantizada. Incluso cuando las personas o los grupos ven con claridad un resultado mejor para todos, puede que no lleguen a él por miedo a quedarse atrás. No se trata simplemente de egoísmo, sino de una estructura que recompensa más la autoprotección que la confianza mutua. En teoría de juegos, es uno de los modelos más estudiados justamente por eso, porque su lógica aparece constantemente en la vida real. Nos ayuda a entender por qué la competencia puede intensificarse, por qué los acuerdos se desmoronan y por qué incluso los jugadores más inteligentes a veces toman decisiones que no conducen al mejor resultado. La simplicidad del dilema engaña, porque debajo de ella hay un plano que nos permite comprender algunos de los enfrentamientos más complejos del comportamiento humano. ¿Qué es la caza del ciervo? No todas las decisiones giran en torno a ganar o perder. A veces se trata del momento oportuno, de la confianza y del nivel de riesgo que uno está dispuesto a asumir. Por eso, la caza del ciervo y el juego del pollo son dos de los modelos más fascinantes de la teoría de juegos. No solo exploran la estrategia, sino cómo las personas sopesan la seguridad frente a la ambición, el miedo frente al orgullo. La caza del ciervo plantea esta situación: dos cazadores se adentran en el bosque. Cada uno puede elegir entre cazar un ciervo juntos o ir por separado a cazar un conejo. Si colaboran, atrapan al ciervo y comparten una gran recompensa. Pero si uno decide ir por el ciervo y el otro opta por jugar seguro y atrapar un conejo por su cuenta, el que apostó por el ciervo se queda sin nada. Es un esquema simple, pero con un mensaje profundo: la cooperación conduce al mejor resultado, pero solo si ambas partes se comprometen. Si uno de los dos duda de las intenciones del otro, lo más prudente es conformarse con algo menor. Este tipo de situación ocurre constantemente en la vida real. Dos empresas pueden plantearse una fusión para enfrentarse a un competidor más grande, pero si una de ellas se echa atrás en el último momento, la otra queda vulnerable. O dos colegas pueden acordar compartir el mérito de un gran proyecto, pero si uno sospecha que el otro no cumplirá su parte, es probable que actúe por su cuenta. En la caza del ciervo, la confianza lo es todo. El riesgo no está en perder, sino en apostar por alguien más y que esa persona no haga lo mismo. Ahora bien, el juego del pollo funciona de manera distinta. Aquí, dos conductores se dirigen el uno hacia el otro en una carretera angosta. Si uno de ellos se desvía y el otro no, el que se aparta es llamado pollo, pierde prestigio, pero evita el choque. Si ninguno se desvía, ambos pierden y el choque es desastroso. Si los dos se desvían, evitan el accidente, aunque sin esa sensación de haber ganado la confrontación. El peligro aquí no está en no cooperar, sino en esperar a ver quién cede primero. Esta dinámica se repite en enfrentamientos reales, disputas comerciales, tensiones políticas, incluso discusiones escolares. Cada parte quiere mantenerse firme,
esperando que la otra se rinda. Pero cuanto más se prolonga el pulso, mayor es el riesgo. El juego del pollo se trata de orgullo, faroles y juegos de nervios. Ganar no depende solo del resultado final, sino de ser el último en pestañear. Ambos juegos ofrecen lecciones distintas. La Casa del Ciervo enseña que el éxito compartido depende de la confianza mutua. Si todos se comprometen, la recompensa es grande, pero cualquier duda hace que la gente se conforme con menos. El juego del pollo, en cambio, muestra cómo la presión y el orgullo pueden arrastrar a las personas a posiciones peligrosas, donde mantener la postura puede impresionar, pero también llevar al desastre. La teoría de juegos utiliza modelos como estos para explicar cómo tomamos decisiones cuando entran en juego la confianza o la tensión. Nos ayudan a comprender desde proyectos en grupo hasta crisis internacionales, no simplificándolos, sino revelando la estructura oculta que hay detrás. Cuanto más claros vemos estos patrones, mejor entendemos cómo se construye, o se rompe, la cooperación bajo presión. ¿Dónde entra en juego la justicia? Cuando tomamos decisiones estratégicas, no solo nos importa el resultado, también nos importa si ese resultado nos parece justo. Incluso en situaciones donde la lógica y el interés propio suelen dominar, la noción de justicia sigue teniendo un poder sorprendente. En la teoría de juegos, muchos modelos parten del supuesto de que las personas actúan para maximizar su beneficio. Pero en la vida real, la gente a menudo rechaza acuerdos que técnicamente podrían beneficiarla, si perciben que esos acuerdos son injustos. Uno de los ejemplos más claros de esto es el juego del ultimátum. En este escenario, participan dos personas. A una se le da una suma de dinero y se le pide que ofrezca una parte al segundo jugador. El segundo puede aceptar o rechazar la oferta. Si la acepta, ambos reciben el dinero según lo acordado. Si la rechaza, ninguno recibe nada. Desde un punto de vista puramente racional, el segundo jugador debería aceptar cualquier cantidad por encima de cero. Algo es mejor que nada. Pero eso no es lo que suele ocurrir. Cuando la oferta se percibe como injusta, digamos, un 10% del total, muchas personas prefieren rechazarla por completo, aunque eso signifique perder dinero. Prefieren marcharse sin nada antes que sentirse aprovechadas. Y esta reacción no es solo emocional, también es estratégica. Envía un mensaje claro: si me tratas de forma injusta, no voy a colaborar. Este impulso aparece en todas partes. En negociaciones empresariales, los acuerdos que parecen desiguales suelen fracasar. En los equipos de trabajo, el reparto injusto del mérito o de la culpa puede romper la cooperación. En política, las políticas que se sienten desequilibradas generan rechazo social. La justicia influye no solo en lo que la gente desea, sino también en lo que está dispuesta a aceptar. La teoría de juegos ha evolucionado para tener esto en cuenta. La teoría de juegos conductual combina la estrategia clásica con la psicología, mostrando que la justicia, las emociones y las normas sociales influyen tanto en las decisiones como los cálculos de recompensa. Las personas no solo reaccionan ante los resultados, también reaccionan ante cómo se presentan esos resultados y qué dicen sobre sus valores. Y la justicia no siempre significa dividir todo en partes iguales. A veces tiene que ver con el esfuerzo, el riesgo o el contexto. Pero en distintas culturas y situaciones, se mantiene un patrón. Cuando las personas sienten que han sido maltratadas, muchas veces están dispuestas a perder algo con tal de hacer valer su punto. No es una mala estrategia. Es otro tipo de lógica, basada en la dignidad, la confianza y las consecuencias a largo plazo de cómo nos tratamos entre nosotros. ¿Por qué ignoramos la jugada racional? A veces, las personas toman decisiones que, a simple vista, no tienen sentido. Rechazan dinero gratis, se aferran a malos acuerdos o dejan pasar oportunidades que parecen objetivamente beneficiosas. Sobre el papel, no parece racional.
Pero los seres humanos no siempre siguen la lógica que la teoría de juegos tradicional espera. Ya vimos en el juego del ultimátum cómo muchas personas rechazan ofertas injustas, incluso si eso significa quedarse sin nada. Y eso no es irracional, refleja valores más profundos, como la dignidad y la justicia. La teoría de juegos clásica parte del supuesto de que la gente actúa para maximizar su beneficio, dinero, seguridad, poder o cualquier cosa medible. Pero en la vida real, nos desviamos de esa lógica todo el tiempo. Y no lo hacemos de manera aleatoria, sino de formas que revelan emociones, expectativas sociales y principios internos. Las personas no solo intentan ganar una ronda. Piensan en las relaciones, en los efectos a largo plazo y en lo que sus decisiones dicen sobre quiénes son. Desde esa perspectiva, rechazar un acuerdo desequilibrado no es un error, es un mensaje. Dice, no voy a recompensar la injusticia, aunque me cueste algo. La emoción también juega un papel enorme. La mejor estrategia sobre el papel puede ofrecer el resultado promedio más alto, pero la gente no siempre piensa en promedios. Piensa en arrepentimientos, en riesgos, en corazonadas. Si una jugada conlleva aunque sea una mínima posibilidad de humillación o pérdida, puede ser evitada por completo, sobre todo si ya se ha sufrido algo similar en el pasado. Otro factor clave es la información limitada. En el mundo real, rara vez tenemos una imagen completa. Las personas estiman, adivinan, se dejan guiar por la intuición. La jugada racional puede no parecer segura cuando las intenciones de los demás son desconocidas o impredecibles. Por eso la teoría de juegos ha evolucionado hacia la teoría de juegos conductual, que combina estrategia con psicología. Las personas no solo persiguen recompensas, responden a cómo se presenta una situación, a lo que sienten, al contexto en el que actúan. Lo que desde fuera parece irracional, suele tener todo el sentido del mundo cuando se considera la experiencia humana que hay detrás. La teoría de juegos nos ayuda a trazar el mapa de cómo se toman decisiones, pero el comportamiento humano aporta la dimensión que faltaba, la memoria, el significado, la emoción. En esa visión más completa, la lógica sigue siendo importante, pero solo es una parte de la historia. ¿Cuándo vencen las emociones a la lógica? ¿Qué sucede cuando las emociones y la estrategia chocan? A veces, las personas no hacen lo que tiene más sentido sobre el papel. Eligen lo que se siente correcto en el momento, incluso si les cuesta algo. Eso es lo que ocurre cuando la estrategia se encuentra con la emoción, y es una de las razones más poderosas por las que las decisiones no siempre siguen la lógica. En muchas situaciones, el mejor resultado depende del pensamiento claro. Esperamos que las personas analicen sus opciones, calculen los riesgos y elijan el movimiento más inteligente. Pero los seres humanos no funcionan como calculadoras. Se enfadan. Se sienten insultados. Quieren ser respetados, no solo recompensados. Y esos sentimientos pueden cambiar por completo el desenlace. Un ejemplo sencillo es el escenario de oferta y rechazo que se usa frecuentemente en estudios. Una persona recibe una suma de dinero y debe compartir una parte con otra. Si la segunda persona acepta, ambos se quedan con el dinero. Si rechaza, ninguno recibe nada. Según la lógica, debería aceptar incluso una pequeña parte. Al fin y al cabo, algo es mejor que nada. Pero eso no es lo que suele ocurrir. Si la oferta se percibe como injusta, muchas personas la rechazan por pura frustración. La lógica está clara, pero la emoción es más fuerte. Y lo que ocurre ahí no es un error. Es un mensaje. Las personas quieren sentirse valoradas. Si perciben que se les trata mal, a menudo están dispuestas a perder algo solo para hacer notar su descontento. Esa reacción puede parecer irracional, pero cumple una función, responde a un desequilibrio. Dice: no me trates así de nuevo. Emociones como la ira, el orgullo o la vergüenza no son factores externos a la decisión.
Son parte de la decisión. Alguien que se siente insultado puede negarse a ceder, incluso si hacerlo beneficiaría a ambas partes. Alguien que teme quedar en ridículo puede mantenerse firme solo para no parecer débil. Y quien ha salido perjudicado en el pasado puede dudar en confiar, incluso cuando la confianza sería el camino hacia un resultado mejor. En situaciones que implican a otras personas, negociaciones, confrontaciones, acuerdos, la emoción se vuelve parte del cálculo. Influye no solo en lo que la gente quiere, sino en lo que está dispuesta a aceptar. Incluso en la diplomacia más delicada o en decisiones de negocios de alto nivel, el desenlace suele depender de cómo se siente una situación, no solo de lo que ofrece sobre el papel. Por eso, la inteligencia emocional es tan importante como la estrategia. Entender lo que valora alguien, el respeto, la equidad, la dignidad, puede ser la clave para lograr cooperación o para calmar una tensión. Y ser consciente de las propias reacciones emocionales puede evitar que un momento de frustración se convierta en una pérdida a largo plazo. Cuando las emociones y la estrategia se enfrentan, las cosas se vuelven confusas, pero también más humanas. La jugada más inteligente no siempre es la que ofrece la mayor recompensa. A veces es la que hace que alguien se sienta escuchado, comprendido o respetado. Y eso no es debilidad. Es parte de lo que mantiene en pie a todo el sistema. ¿Dónde se usa la estrategia en la vida diaria? Incluso las decisiones más simples, como si sostener la puerta del ascensor o dejar que se cierre, pueden tener más estrategia detrás de lo que aparentan. Muchas de las elecciones que hacemos cada día están moldeadas por la misma lógica que se usa para analizar acuerdos empresariales, tensiones militares o negociaciones de alto riesgo. Solo que ocurre a una escala más pequeña, más íntima. Toma algo tan cotidiano como incorporarse a un carril en medio del tráfico. Puedes acelerar para pasar delante o frenar y dejar que otro entre. Lo que elijas no depende solo de lo que tú quieres, sino de lo que crees que hará el otro conductor. Si él acelera, quizás retrocedes. Si duda, aprovechas la oportunidad. Ese ir y venir, donde cada uno ajusta su comportamiento según el otro, es una forma de pensamiento estratégico. No es formal ni calculado, pero es real. La misma lógica aparece en las relaciones personales. Decidir cuándo pedir perdón, cuándo hablar o cuándo dejar pasar algo depende de cómo uno cree que reaccionará la otra persona. Ser demasiado directo puede dañar la confianza, ser demasiado pasivo puede desequilibrar la relación. Las personas aprenden a navegar estas dinámicas con el tiempo, a menudo sin darse cuenta de que están equilibrando estrategia y emoción para mantener una conexión. Incluso los hábitos al enviar mensajes reflejan este tipo de razonamiento. Elegir cuándo responder, cuánto esperar o si enviar un segundo mensaje implica expectativas sobre cómo responderá el otro. Si un mensaje se ignora, alguien puede dejar de intentarlo. Si recibe respuestas rápidas, se siente animado. Es una danza de interpretación y ajuste constante. En el trabajo, las decisiones sobre colaborar o asumir el liderazgo también tienen peso estratégico. ¿Deberías tomar la iniciativa en un proyecto o apoyar la idea de alguien más? ¿Hablar en una reunión o mantenerte observador? Estas decisiones no se tratan solo de ambición, sino de dinámicas sociales, incentivos y cómo se reparten los resultados. Muchas personas consideran el riesgo de parecer demasiado insistentes o de pasar desapercibidas. Hacer compras también involucra estrategia, especialmente en entornos competitivos. Esperar una oferta, elegir entre marcas o reaccionar ante la escasez, como promociones limitadas, refleja cálculos sobre el momento, el valor y el comportamiento de los demás. Los minoristas incluso diseñan estas promociones anticipando nuestras reacciones, empujando al cliente hacia decisiones más rápidas o más costosas. Y lo mismo ocurre en el entorno digital. Dar me gusta, comentar o compartir algo controvertido casi siempre incluye un chequeo interno rápido. ¿Quién verá esto? ¿Cómo reaccionarán? ¿Provocará apoyo o rechazo?
Las interacciones en redes sociales están llenas de movimientos sutiles que afectan la reputación, la influencia y la dinámica grupal. En todos estos momentos, las personas ajustan constantemente su comportamiento según lo que otros puedan hacer, decir o esperar. Puede que no lo llamen pensamiento estratégico, pero eso es exactamente lo que están haciendo. La vida diaria está llena de pequeñas decisiones que no dependen solo de nuestras preferencias, sino de cómo esas elecciones encajan dentro de un espacio compartido con los demás. Los patrones pueden ser sutiles, pero están ahí. Y reconocerlos nos ayuda a entender cómo, incluso en los gestos más simples, la estrategia guía nuestro camino. ¿Cómo usan las empresas la estrategia? Están en todas partes. Aunque muchas empresas nunca hayan estudiado teoría de juegos, aplican sus principios constantemente. Lo hacen a través del pensamiento estratégico, tomando decisiones que no solo dependen de sus propios objetivos, sino también de lo que esperan que hagan los demás. Porque en el mundo empresarial, casi ninguna decisión se toma en el vacío. Cada acción, desde fijar precios hasta lanzar un producto o hacer una campaña publicitaria, ocurre dentro de un espacio compartido, un mercado donde otros jugadores también están intentando ganar. Y ese entorno compartido convierte cada movimiento en parte de una red de decisiones entrelazadas. Tomemos el ejemplo de los precios. Si una cadena de supermercados decide bajar el precio de su producto más popular, los competidores cercanos pueden sentirse presionados a igualar esa oferta. Si no lo hacen, pueden perder clientes. Pero si todos bajan los precios, los márgenes de ganancia se reducen para todos. No se trata solo de una reacción aislada, es una cadena de movimientos estratégicos basada en la conciencia mutua. Cada empresa intenta anticipar lo que harán las demás y se ajusta en consecuencia. Otro caso claro son los lanzamientos de productos. Cuando dos empresas tecnológicas compiten por introducir la próxima gran novedad, el momento del lanzamiento se vuelve crucial. Si una se adelanta, corre el riesgo de ofrecer un producto con errores o poca demanda. Si espera demasiado, puede perder cuota de mercado. La decisión correcta no depende solo de su preparación interna, sino también del reloj de la competencia. Así, muchas veces, las empresas hacen apuestas estratégicas, se adelantan o se contienen en función de las señales que reciben de sus rivales. Incluso en el marketing, la estrategia es clave. Si una marca lanza una campaña emocional, otra puede responder con humor o con mensajes prácticos, no solo para diferenciarse, sino para posicionarse con más fuerza en el mismo espacio competitivo. No es solo creatividad, es cálculo. Es posicionamiento estratégico frente a los demás. Muchas de estas decisiones parecen instintivas o fruto del sentido común. Pero detrás hay una lógica más profunda: anticipar los movimientos del otro, responder con inteligencia y moldear el terreno a tu favor. Esa es la base de la interacción estratégica. No hace falta usar ecuaciones para que sea real. El pensamiento que harán ellos si nosotros hacemos esto es, en esencia, teoría de juegos aplicada. A veces, las empresas incluso terminan en pulsos estratégicos sin proponérselo. Si dos grandes marcas se abstienen de ofrecer descuentos durante la temporada navideña, puede parecer cooperación. Pero en realidad suele ser una forma de coordinación silenciosa. Ambas saben que una rebaja de precios podría desencadenar una guerra de precios que las perjudicaría a las dos. Ninguna quiere dar el primer paso, y así se mantiene el equilibrio. En los negocios, cada movimiento envía un mensaje. Y cada silencio, también. Las empresas aprenden con el tiempo cómo reaccionan sus rivales. No lo hacen únicamente en sesiones de estrategia formal, sino observando, ajustando y tomando decisiones que las mantengan competitivas. Lo llamen teoría de juegos o no, la estrategia está ahí. Siempre presente, guiando en silencio lo que vendrá después. ¿Cómo sigue la política una lógica estratégica? Las decisiones de alto riesgo,
ya sea entre países, rivales políticos o socios de coalición, pueden parecer caóticas desde fuera. Pero detrás de muchas de estas acciones hay una lógica silenciosa que la teoría de juegos ayuda a revelar. Cuando los riesgos son enormes y los resultados inciertos, la estrategia se vuelve imprescindible. Tomemos la diplomacia internacional. Rara vez un país actúa de manera completamente aislada. Decidir imponer sanciones, firmar un tratado o enviar ayuda humanitaria no es solo una cuestión de interés propio, también es una apuesta calculada sobre cómo reaccionarán los demás. Si un país limita el comercio, otro puede responder con represalias. Si ofrece ayuda, puede estar intentando construir poder blando. Cada una de estas decisiones forma parte de una secuencia estratégica, donde cada actor intenta mantenerse un paso por delante del resto. Un ejemplo claro es el enfrentamiento nuclear. Dos naciones rivales, ambas armadas, saben que si una ataca, la otra responderá. El resultado sería la destrucción mutua asegurada. Ninguna quiere ser la primera en atacar, y esa vacilación crea un equilibrio tenso pero estable. En teoría de juegos, esta situación refleja el juego del pollo, donde los jugadores no giran para ganar, sino para evitar el desastre. La teoría de juegos también explica cómo se desarrollan las campañas electorales. Los candidatos no solo promueven sus propios mensajes, ajustan su discurso según lo que dicen sus oponentes. Si un partido se enfoca en la economía, otro puede inclinarse hacia los valores sociales. Si aparece un candidato emergente de un tercer partido, todo el debate puede cambiar de dirección. No son movimientos aleatorios, son respuestas estratégicas diseñadas en función de lo que se espera que los demás hagan a continuación. Dentro de los gobiernos, las decisiones también están cuidadosamente calculadas. Los líderes que intentan formar coaliciones deben equilibrar prioridades en conflicto, negociar acuerdos, intercambiar favores y hacer concesiones, todo mientras intentan mantener su influencia. Es un juego de dar y recibir, donde el objetivo no es dominar, sino tener suficiente margen de maniobra para avanzar. Incluso las declaraciones públicas pueden ser herramientas estratégicas. Un líder puede anunciar que no intervendrá, no porque sea cierto, sino porque decirlo gana tiempo o reduce la tensión. Otras veces, una amenaza o un farol se lanza para provocar una reacción. Estas señales, algunas sutiles, otras ruidosas, moldean la manera en que los demás actúan. Lo que une todos estos momentos es la incertidumbre. Nadie tiene la información completa. Las decisiones se toman basándose en conjeturas informadas, intuición y observación parcial. Por eso la teoría de juegos importa tanto en el ámbito político, no para decirles a los líderes qué hacer, sino para iluminar la lógica invisible que subyace a sus movimientos. Les ofrece una estructura para moverse en medio de lo impredecible, una forma de entender por qué ciertas estrategias funcionan, incluso cuando la superficie parece puro caos. ¿Cómo juega la naturaleza? ¿Cómo ha influido la teoría de juegos en la evolución? En el mundo natural, la supervivencia no depende únicamente de la fuerza o la velocidad. También se trata de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Los animales compiten, cooperan y ajustan su comportamiento en función de lo que hacen los que los rodean. Y esas interacciones no son aleatorias, siguen patrones que los biólogos han aprendido a entender a través de un pensamiento estratégico. Ahí es donde la teoría de juegos encuentra su lugar en la evolución. No se trata de planificación consciente. Los animales no están resolviendo ecuaciones, pero la lógica es la misma. Las estrategias que funcionan tienden a mantenerse. Las que no, desaparecen con el tiempo. Y a lo largo de generaciones, estos patrones dan forma al comportamiento de formas que se pueden estudiar e incluso predecir. Uno de los ejemplos más simples se da en la competencia por alimentos. Imagina dos animales luchando por una fuente limitada de comida. Si ambos se enfrentan de forma agresiva, corren el riesgo de salir heridos.
Si uno retrocede, evita el daño pero pierde la comida. La mejor estrategia a largo plazo podría ser una mezcla, a veces luchar, a veces ceder. Estas estrategias mixtas pueden llegar a estabilizarse con el tiempo, dependiendo de lo arriesgado o provechoso que sea cada movimiento. Este tipo de comportamiento se ha modelado en lo que se conoce como el juego del halcón y la paloma. En este modelo, los halcones siempre luchan y las palomas siempre retroceden. Si todos actúan como halcones, el grupo sufre muchas heridas. Si todos son palomas, los recursos se reparten mal y los oportunistas ganan demasiado. Pero cuando hay una mezcla de ambos comportamientos en la población, el sistema encuentra un equilibrio. Ese equilibrio no lo elige nadie, surge de forma natural, porque la evolución favorece las estrategias que aumentan la supervivencia y la reproducción. Otro caso clásico es la cooperación entre animales. Algunas aves, por ejemplo, se turnan para vigilar mientras el resto del grupo se alimenta. A primera vista, parece un acto desinteresado. Pero en un grupo donde todos cooperan por turnos, cada individuo gana protección con el tiempo. Si uno se niega a participar, los demás pueden dejar de protegerlo. Ese vaivén es estratégico, incluso si las aves no comprenden la lógica. Con el tiempo, la evolución premia el comportamiento cooperativo cuando mejora la supervivencia del grupo. Estas ideas también se extienden a criaturas más complejas. En los primates, por ejemplo, el acicalamiento no es solo cuestión de higiene, es un intercambio social. Un mono acicala a otro y espera que el gesto se le devuelva más tarde. Este comportamiento tipo ojo por ojo, repetido con el tiempo, ayuda a construir alianzas y a reducir conflictos. En entornos donde la cooperación aumenta las posibilidades de sobrevivir, el comportamiento estratégico se convierte en una ventaja biológica. Incluso los virus y las bacterias siguen caminos estratégicos. Algunos microbios compiten de forma agresiva por los recursos, mientras que otros evolucionan para coexistir con sus huéspedes. Aquellos que encuentran un equilibrio, que se propagan sin matar al huésped demasiado rápido, tienden a durar más. La lógica detrás de estos patrones refleja una adaptación estratégica incluso a nivel microscópico. La teoría de juegos ayuda a los biólogos a comprender cómo evolucionan estos comportamientos. Les ofrece una forma de modelar situaciones en las que el éxito de un individuo depende de las decisiones de otros. A través de especies y ecosistemas, la estrategia no es una invención humana, es parte de cómo funciona la vida, cómo se adapta y cómo sobrevive. ¿Dónde usan estrategia las máquinas? Hoy en día, cada vez que tu GPS te redirige para evitar un atasco, una app de transporte ajusta los precios o un anuncio online compite por tu atención, las máquinas están tomando decisiones dentro de entornos llenos de otros tomadores de decisiones. No se trata solo de ejecutar código, están navegando interacciones, y detrás de muchas de esas decisiones hay estrategia, moldeada silenciosamente por la lógica de la teoría de juegos. La inteligencia artificial moderna no funciona en aislamiento. A menudo opera en sistemas donde hay múltiples agentes, humanos o máquinas, con objetivos distintos y respuestas variables. Para que estos sistemas funcionen con fluidez, la IA necesita algo más que reconocimiento de patrones, necesita prever lo que otros podrían hacer y saber cómo responder. Ahí es donde el razonamiento estratégico se vuelve esencial. Uno de los ejemplos más visibles está en los mercados en línea. Plataformas como Amazon o eBay alojan a millones de vendedores que ajustan sus precios para mantenerse competitivos. Herramientas automatizadas de fijación de precios vigilan lo que cobran los competidores y se adaptan al instante. Estas herramientas están, en efecto, jugando una partida continua. Si un vendedor baja el precio, otros responden, si alguien lo sube, los demás tal vez lo sigan. El trabajo del algoritmo no es solo ofrecer una buena oferta, sino anticipar los movimientos de los rivales y encontrar una posición estable que mantenga los beneficios. Las aplicaciones de transporte también siguen esta lógica.
Durante horas pico, entra en juego la tarificación dinámica o surge pricing. El sistema sube los precios para equilibrar la oferta y la demanda, pero también considerando cómo van a reaccionar conductores y pasajeros. Si los precios suben demasiado, los usuarios podrían cancelar. Si se mantienen bajos, no habrá suficientes conductores. El algoritmo debe encontrar el equilibrio, ajustando en tiempo real y aprendiendo del comportamiento pasado. Es una interacción dinámica entre jugadores con intereses opuestos. La ciberseguridad es otro terreno clave. Los sistemas de IA que defienden redes deben anticipar el comportamiento de atacantes, quienes a su vez pueden usar IA. Es un juego estratégico de movimiento y contramovimiento. Los defensores vigilan patrones inusuales, los atacantes intentan evitar ser detectados. El objetivo no es solo reaccionar, sino anticiparse, como un jugador de ajedrez que piensa varias jugadas por adelantado. Incluso los vehículos autónomos utilizan este tipo de razonamiento. Cuando un coche sin conductor se aproxima a una intersección o tiene que incorporarse a un carril, debe considerar el comportamiento de los conductores humanos. ¿Debe ceder el paso? ¿Acelerar? ¿Esperar? No hay respuestas fijas. Cada decisión es estratégica, basada en predicciones en tiempo real sobre lo que harán los demás en ese momento específico. En la investigación en aprendizaje automático, también se entrena a agentes mediante interacciones repetidas. Algunos aprenden a cooperar, otros a competir. Estas simulaciones ayudan a construir sistemas de IA más adaptables y realistas, capaces de actuar en entornos donde otros también tienen objetivos. Esto es especialmente crucial en campos como las finanzas, la logística o los videojuegos multijugador, donde la coordinación o la capacidad de superar a otros define el éxito. La interacción estratégica ya no es exclusiva de los humanos. Las máquinas están aprendiendo a gestionar la complejidad, responder a incentivos y navegar situaciones donde cada movimiento altera el resultado. A medida que la IA se integra más profundamente en nuestra vida diaria, su capacidad para razonar en entornos con múltiples jugadores no solo es útil, es imprescindible. ¿Por qué falla a veces la teoría de juegos? A simple vista, parece que debería ser una herramienta perfecta, ofrece una lógica clara, modelos estructurados y predicciones sobre cómo deberían actuar las personas en situaciones estratégicas. Pero en la vida real, muchas veces no cumple con esas expectativas. No porque las matemáticas estén mal, sino porque el mundo no siempre sigue las reglas que los modelos suponen. En el fondo, la teoría de juegos se basa en unas pocas ideas clave, que las personas son racionales, que entienden la situación en la que están, que tienen preferencias claras y acceso a toda la información relevante. Cuando estas condiciones se cumplen, las predicciones pueden ser muy potentes. Pero en la mayoría de escenarios reales, una o varias de esas condiciones fallan. Una de las principales limitaciones es la información incompleta. En muchas decisiones cotidianas, las personas simplemente no saben lo que los demás están pensando, planeando o de lo que son capaces. Una estrategia que funciona bien en teoría suele depender de conocer los movimientos o las motivaciones del oponente. Pero si uno se basa en suposiciones o, peor aún, en información errónea, es fácil equivocarse. Las negociaciones, por ejemplo, rara vez ofrecen una transparencia total. La gente oculta detalles, finge o cambia de postura inesperadamente. Esa incertidumbre puede hacer que incluso estrategias bien diseñadas se derrumben. Luego está el tema del comportamiento irracional. La teoría de juegos suele asumir que los jugadores actúan de forma lógica, haciendo siempre lo que más les beneficia. Pero las personas no siempre siguen ese camino. Emociones como la ira, el miedo o el orgullo pueden imponerse a los cálculos. Alguien puede rechazar un acuerdo no porque sea malo, sino porque se siente menospreciado. O puede asumir un riesgo elevado solo para demostrar un punto. Estas reacciones no encajan fácilmente en ecuaciones ordenadas, pero moldean los resultados de forma poderosa.
Otro desafío son los incentivos cambiantes. En muchas situaciones reales, las reglas del juego cambian a mitad de partida, entran nuevos jugadores, evolucionan los intereses o el entorno se transforma. Una estrategia que hoy funciona puede volverse desastrosa mañana. Por ejemplo, dos empresas pueden evitar una guerra de precios durante años, hasta que aparece un nuevo competidor que las obliga a replantearlo todo. La flexibilidad del mundo real hace que los modelos estáticos pierdan fiabilidad con el tiempo. Incluso el contexto cultural puede influir. Lo que se considera justo, agresivo o cooperativo varía entre sociedades e industrias. Una estrategia que parece eficaz en una cultura puede ser malinterpretada o rechazada en otra. La teoría de juegos suele basarse en una lógica universal, pero las decisiones reales están ancladas en entornos humanos específicos. Por eso, investigadores y estrategas utilizan hoy versiones más flexibles de la teoría, modelos que integran incertidumbre, aprendizaje y comportamiento imperfecto. Estos enfoques más recientes intentan captar las partes más desordenadas de la interacción humana. Aún así, ningún modelo puede explicar del todo lo que hace la gente o por qué lo hace. La teoría de juegos sigue siendo una lente útil, ayuda a revelar patrones, anticipar conflictos y orientar decisiones. Pero el mundo real es complejo, ruidoso y, con frecuencia, emocional. La estrategia no siempre sigue las reglas, porque las personas tampoco lo hacen. Y eso es precisamente lo que hace que predecir sea tan difícil, pero decidir, tan infinitamente fascinante. ¿Podemos predecir el comportamiento humano? Los modelos basados en juegos están diseñados para simplificar decisiones complejas. Dividen una situación en jugadores, elecciones, resultados y motivaciones. Con la estructura adecuada, estos modelos pueden mostrar patrones en la forma en que las personas responden a distintos incentivos. Pero hay un límite a lo lejos que puede llegar esta lógica, sobre todo cuando se aplica a vidas humanas reales, emocionales e inconsistentes. Uno de los límites más importantes es la suposición de consistencia. Muchos modelos esperan que las personas se comporten de la misma manera en situaciones similares. Pero en realidad, el comportamiento cambia según el estado de ánimo, el contexto o la experiencia previa. Alguien puede elegir cooperar en una situación y volverse competitivo en otra, aunque en papel ambas parezcan idénticas. La historia personal, el trasfondo cultural o incluso lo que ocurrió ese mismo día pueden inclinar la decisión en una dirección inesperada. Otro problema es que muchos modelos suponen que todos los involucrados tienen información completa, que entienden las reglas, conocen lo que está en juego y son conscientes de las opciones de los demás. Pero en la mayoría de situaciones reales, eso no ocurre. Las personas trabajan con conocimientos parciales, hacen conjeturas o malinterpretan las intenciones. Una decisión que parece irracional puede estar basada simplemente en información incompleta o mal entendida. También está el reto de los objetivos dinámicos. En la vida real, las personas cambian de opinión. Lo que importa hoy, dinero, reputación, justicia, puede cambiar mañana conforme evolucionan sus circunstancias. Predecir el comportamiento se vuelve aún más difícil cuando las prioridades cambian constantemente. Una persona que hoy negocia un salario puede estar interesada en el prestigio, pero mañana darle más valor a la flexibilidad. Esos valores cambiantes hacen que las predicciones a largo plazo sean poco fiables. Las emociones complican aún más las cosas. Las estrategias basadas en juegos suelen asumir cálculos lógicos, pero las decisiones están influenciadas por el miedo, la culpa, el orgullo, la emoción, factores que pueden imponerse a cualquier ganancia esperada. Alguien puede quedarse en silencio en una reunión no porque sea lo más estratégico, sino porque está ansioso. Otra persona puede rechazar una oferta beneficiosa porque se ha sentido despreciada. Estas capas emocionales no pueden capturarse con cifras. Incluso en entornos estructurados, como sistemas de votación, negociaciones legales o dinámicas laborales,
las personas rompen reglas, actúan por principios o priorizan relaciones por encima de los resultados. Pueden aplazar una decisión por cortesía, ceder una ventaja para generar confianza o hacer algo que parece ineficiente simplemente porque se siente correcto. Con el tiempo, los investigadores han ajustado estos modelos para tener en cuenta estas limitaciones. Los modelos de comportamiento ahora incorporan incertidumbre, sesgos y hábitos. Usan datos de la psicología, la sociología e incluso de la neurociencia para llenar los vacíos. Aún así, ningún modelo puede predecir completamente cómo se comportará una persona en cada situación. Los juegos estratégicos ayudan a identificar patrones y posibilidades, pero no lo capturan todo. Las personas están influidas por la experiencia, la personalidad, las emociones y el contexto, elementos que pueden cambiar de un momento a otro. Predecir el comportamiento con precisión total no es posible. Y eso es justamente lo que hace que estudiarlo sea tan complejo y tan fascinante. ¿Qué pasa cuando las reglas no dejan de cambiar? ¿Por qué algunos juegos parecen no terminar nunca o transformarse constantemente? No todos los juegos tienen un movimiento final. Algunos siguen adelante, cambiando de forma a medida que se desarrollan. Los jugadores entran y salen, las reglas evolucionan y el punto final, si es que existe, se desplaza continuamente. Son juegos que no siguen un guión fijo, y en realidad, son mucho más comunes en la vida diaria de lo que solemos imaginar. Los modelos estratégicos tradicionales se basan en la idea de un juego cerrado. Hay un comienzo claro, un número definido de jugadores, reglas fijas y un desenlace concreto. Como una partida de ajedrez, 2 jugadores, objetivos definidos y un ganador al final. Pero muchas situaciones del mundo real tienen una estructura mucho más abierta. No hay una línea de meta clara, y los términos pueden cambiar en cualquier momento. Una de las razones por las que algunos juegos nunca terminan es porque los jugadores no dejan de cambiar. En política, por ejemplo, los líderes se relevan, las alianzas se reconfiguran y surgen nuevos temas. Una negociación prolongada entre países puede implicar a una sucesión de diplomáticos y asesores. A medida que nuevas personas se incorporan, las prioridades se redefinen. El juego continúa, no porque nadie quiera una resolución, sino porque quienes participan y lo que buscan están en constante transformación. Las reglas también cambian cuando lo hace el contexto. Imagina 2 empresas compitiendo en un mercado emergente. Al principio, el objetivo puede ser captar clientes. Más adelante, la meta pasa a ser innovar. Luego, quizás sobrevivir en un entorno regulatorio más estricto. Lo que antes se consideraba una victoria puede volverse irrelevante en la siguiente etapa. La estructura se adapta a nuevas realidades, y el juego asume nuevas reglas. Algunos juegos no terminan porque los incentivos recompensan precisamente su prolongación. Si mantener el conflicto, la competencia o la incertidumbre beneficia a alguna de las partes, entonces no hay presión por llegar a una conclusión. Una empresa puede mantener a su rival en un limbo legal para retrasar su entrada al mercado. Un partido político puede negarse a pactar para mantener movilizada a su base. En estos casos, el juego interminable se convierte en una estrategia en sí misma. También está el problema de la victoria indefinida. En muchos sistemas complejos, no está claro qué significa ganar. ¿Cuál es el objetivo final en la diplomacia global, en la opinión pública o en la planificación ambiental a largo plazo? Sin una meta precisa, el proceso se alarga indefinidamente. Cada decisión es solo un movimiento más dentro de una secuencia larga y llena de incertidumbre. Incluso en relaciones personales o dinámicas grupales, las reglas pueden cambiar a mitad del juego. Las amistades evolucionan, las normas laborales se transforman y lo que hoy es aceptable mañana puede generar conflicto. Estos juegos sociales suelen operar sin reglas fijas. Las personas se adaptan sobre la marcha, reaccionando unas a otras y al mundo que las rodea.
Estos juegos en constante evolución desafían la idea de una estrategia perfecta. El éxito no siempre consiste en alcanzar un desenlace final. Muchas veces, se trata de mantenerse adaptable. Cuando los jugadores, las reglas y los objetivos están en movimiento constante, la mejor jugada no siempre está clara. Lo que realmente importa es la capacidad de seguir jugando, ajustarse y aprender a medida que el juego se despliega. ¿Cuándo es inteligente cambiar las reglas? A veces, la jugada más inteligente no es esforzarse más, sino cambiar el juego por completo. En estrategia, hay momentos en los que seguir las reglas existentes solo te mantiene estancado, y el verdadero progreso solo llega cuando se redefine lo que esas reglas significan. La mayoría de las estrategias parten de la idea de que las condiciones del juego son fijas, los jugadores están definidos, los objetivos son claros y la estructura no va a cambiar. Pero en realidad, muchos sistemas son mucho más flexibles de lo que parecen. Las reglas, ya sean formales o informales, a menudo se construyen sobre supuestos. Y esos supuestos pueden ser cuestionados. Cambiar las reglas no siempre significa romperlas. Puede significar replantear el objetivo, ajustar los límites o introducir una nueva forma de medir el éxito. Ese cambio de marco puede abrir opciones que antes no existían. Un ejemplo común está en el mundo empresarial. Si dos compañías están atrapadas en una guerra de precios, ambas pueden seguir bajando sus costes hasta que los márgenes desaparezcan. Pero, en lugar de continuar compitiendo en precio, una de ellas podría girar hacia un servicio premium, crear una comunidad o combinar su producto con otra oferta completamente distinta. Al cambiar la manera en que se define el valor, han dejado de jugar el mismo juego. No se trata solo de ajustar la táctica, sino de redefinir los términos mismos. La política también ofrece ejemplos claros. Si un partido pierde sistemáticamente en un sistema mayoritario, puede optar por impulsar una reforma electoral, introduciendo votación por orden de preferencia o representación proporcional. Estos cambios no garantizan la victoria, pero sí redibujan el campo de juego de un modo que da más oportunidades a los grupos subrepresentados. En lugar de seguir intentando ganar una batalla perdida, la estrategia pasa a ser cambiar lo que significa ganar. Incluso en entornos personales, cambiar las reglas puede ser una jugada inteligente. Imagina un equipo de trabajo donde siempre se lleva el mérito quien más habla. Un miembro del grupo podría transformar esa dinámica documentando las contribuciones o proponiendo un sistema de retroalimentación más claro. No se ha rebelado contra el grupo, ha cambiado cómo se reconoce el rendimiento. Las reglas sociales sobre estatus e influencia se han reescrito silenciosamente. Esto también ocurre en negociaciones. Si dos partes están atascadas en un punto específico, introducir un nuevo elemento, una concesión no relacionada, una meta futura compartida o la intervención de un tercero neutral, puede reencuadrar todo el proceso. Al ampliar el juego, se vuelve posible avanzar sin que ninguna de las partes sienta que ha perdido. Lo que todos estos ejemplos tienen en común es conciencia. Las personas que cambian las reglas no están ignorando el juego, lo han entendido tan profundamente que pueden ver sus límites. Reconocen cuando seguir bajo la misma estructura solo lleva al estancamiento, y saben cómo mover el marco para generar un nuevo tipo de avance. Cambiar las reglas no siempre es posible, pero cuando lo es, puede transformar un escenario sin salida en algo completamente nuevo. No se trata de salirse del sistema, sino de reformularlo desde dentro, creando espacio para estrategias que no podían existir bajo el diseño anterior. ¿Y si todo el mundo entendiera la estrategia? Imagina un cruce con 4 coches donde cada conductor supiera exactamente lo que los demás están pensando. Nadie duda, nadie se adelanta, y todos avanzan con fluidez. Esa es la clase de diferencia cotidiana que podría traer una comprensión más profunda de la estrategia. No se trata de predecirlo todo con perfección, sino de lograr una coordinación más inteligente.
Eso es lo que podría ser la vida si todos entendieran cómo funciona el pensamiento estratégico. En el fondo, la teoría de juegos trata sobre cómo las decisiones de unos afectan a las decisiones de otros. No se trata solo de que es mejor para ti, sino de que es mejor para ti teniendo en cuenta lo que los demás podrían hacer. Cuando las personas entienden esa dinámica, empiezan a tomar decisiones que no solo son más inteligentes para ellas mismas, sino también más estables y predecibles para los demás. En la vida diaria, esto podría cambiar por completo la forma en que enfrentamos los conflictos. En lugar de reaccionar de forma impulsiva o emocional, alguien que ve la estructura más amplia podría detenerse, considerar los incentivos y elegir una respuesta que desactive la tensión. Las discusiones dejan de ser una lucha por ganar y se transforman en una oportunidad para encontrar un resultado mejor para todos los involucrados. También podría cambiar nuestra forma de cooperar. Si todos comprendieran los riesgos y recompensas de la confianza, el trabajo en equipo dejaría de ser tan frágil. En situaciones donde el beneficio mutuo depende de que ambas partes cumplan, la gente estaría más dispuesta a mantener sus compromisos, no solo porque es lo correcto, sino porque ven la lógica del beneficio a largo plazo. Incluso la competencia se transformaría. En lugar de correr unos contra otros de formas que destruyen valor, como bajar precios de forma extrema o agotarse por exceso de trabajo, los rivales podrían aprender cuándo competir y cuándo retirarse. Saber diferenciar entre un juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde, y un juego de suma no cero, donde ambos pueden beneficiarse, se vuelve una ventaja crucial. La crianza, la enseñanza y el liderazgo también podrían volverse más estratégicos. En lugar de depender únicamente de premios y castigos, quienes toman decisiones pensarían más en cómo los incentivos moldean el comportamiento. Las reglas y estructuras se diseñarían con mayor atención a cómo responde realmente la gente ante las elecciones, y no solo en cómo se supone que deberían hacerlo. En sistemas más amplios, como los gobiernos o las negociaciones globales, una comprensión compartida de la estrategia podría reducir parte del estancamiento. Cuando todos los bandos entienden la misma lógica básica, como las concesiones mutuas pueden desbloquear la cooperación o como la confianza se construye con interacciones repetidas, se vuelve más fácil encontrar acuerdos estables, incluso entre intereses opuestos. No se trata de convertir a todos en máquinas calculadoras, sino de ofrecer una lente más clara. Cuando alguien ve no solo sus propias opciones, sino toda la red de decisiones y reacciones a su alrededor, sus elecciones se vuelven más inteligentes. El mundo se vuelve menos reactivo y más intencional. Entender la estrategia no elimina los conflictos ni la competencia, pero ayuda a navegarlos con menos sorpresas, menos desperdicio y más espacio para resultados donde todos pueden salir un poco mejor. Cuanto más entendemos cómo las acciones generan reacciones, más el mundo cotidiano empieza a funcionar, no perfectamente, pero sí de forma más predecible y, muchas veces, más justa. ¿Por qué ver la vida como un juego? A veces, la vida cobra más sentido cuando dejas de tomarte cada momento como algo personal y empiezas a verlo como parte de un sistema más grande. Por eso, contemplar la vida como un juego, con jugadores, reglas, movimientos y consecuencias, puede ayudar a tomar mejores decisiones y a reducir el estrés innecesario. Esta perspectiva no implica tomárselo todo a broma ni verlo todo como una competición. Significa reconocer que muchas situaciones cotidianas siguen ciertos patrones, las personas tienen objetivos, reaccionan ante incentivos, ajustan su comportamiento según lo que hacen los demás. Igual que en un juego, hay estrategias en marcha, aunque nadie las llame así. Pensar de esta manera ayuda a aclarar muchas dinámicas sociales. Por ejemplo, en el entorno laboral, algunas personas pueden parecer difíciles o poco colaborativas. Pero si observas los incentivos a los que responden, como la presión de los superiores o el temor a perder una promoción, su comportamiento empieza a tener más sentido. No es que sean tercos sin más, están jugando para ganar dentro de una estructura que premia ciertas acciones.
Lo mismo sucede en las relaciones personales. Muchos malentendidos y conflictos nacen de expectativas desalineadas o reglas no expresadas. Ver una relación como un tipo de juego cooperativo puede ayudar a comprender que ambas partes necesitan mantener el juego en marcha. La comunicación, la confianza y el intercambio mutuo se convierten en estrategias clave para lograr estabilidad a largo plazo. Nadie está llevando la cuenta, pero todos desean que la interacción continúe. Incluso los momentos de mayor presión se vuelven más manejables con esta mirada. Si estás dando una presentación, negociando un acuerdo o tratando de calmar una discusión, ayuda a recordar que no eres la única persona con algo en juego. Los demás también tienen sus propias estrategias, limitaciones y preocupaciones. En lugar de reaccionar emocionalmente, puedes tomar distancia, observar la situación como lo haría un jugador y responder de forma más eficaz. Uno de los beneficios de pensar así es el desapego, no en un sentido frío o indiferente, sino como una forma de evitar reacciones desproporcionadas. Si una jugada no sale como esperabas, ajustas la estrategia. No asumes que el universo está en tu contra. Esa mentalidad puede ayudarte a reducir la frustración y centrar tu energía en lo que realmente puedes controlar. Además, esta perspectiva fomenta la flexibilidad. Un buen jugador no memoriza una única forma de actuar, sino que se adapta según lo que hacen los demás. La imprevisibilidad de la vida se vuelve menos amenazante cuando ya la esperas, incluso la acoges. No te desestabiliza cada giro inesperado, porque ya has aceptado que el juego puede cambiar. Ver la vida como un juego no hace que todo sea predecible ni fácil, pero sí proporciona una estructura, un modelo mental para entender comportamientos, manejar expectativas y mejorar resultados. Cuando las personas se detienen a observar los patrones a su alrededor, suelen estar mejor preparadas para avanzar. No con certeza absoluta, pero sí con la claridad suficiente como para tomar decisiones más inteligentes y seguras, en un mundo que rara vez ofrece instrucciones claras. ¿Qué viene después para la teoría de juegos? En el futuro de esta disciplina, el objetivo original era claro: entender cómo toman decisiones las personas cuando sus resultados dependen de lo que hagan los demás. Pero con el tiempo, ese objetivo ha crecido. Hoy, la teoría de juegos no es solo una herramienta para economistas o estrategas, se está convirtiendo en parte de cómo aprenden las máquinas, cómo planifican los gobiernos y cómo se adaptan los sistemas cotidianos. La pregunta ahora no es dónde empezó la teoría de juegos, sino hacia dónde se dirige. Durante décadas, el campo se centró en problemas estructurados, grupos pequeños de jugadores, decisiones claras, reglas fijas. Estos modelos ayudaron a explicar cosas como subastas, negociaciones o el comportamiento en las votaciones. Pero la vida real no siempre es tan ordenada. Las personas cambian de opinión, aparecen nuevos jugadores, las reglas evolucionan. Por eso, el futuro de la teoría de juegos se está moviendo hacia modelos capaces de manejar la complejidad, la incertidumbre y el cambio constante. Uno de los mayores avances se da en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Los sistemas de IA modernos no solo siguen instrucciones, sino que interactúan. Por ejemplo, los coches autónomos no operan en aislamiento, comparten carreteras con conductores humanos, peatones y otras máquinas. Tienen que tomar decisiones en tiempo real con información incompleta y ante comportamientos impredecibles. Eso ya no es programación tradicional, es razonamiento estratégico. Los investigadores están desarrollando sistemas de IA que emplean estrategias adaptativas, aprendiendo a jugar y responder como lo haría un ser humano en un entorno que cambia constantemente. Otro campo en expansión es el de los sistemas multiagente. Se trata de entornos donde muchas entidades independientes, personas, software, robots, toman decisiones que se afectan mutuamente. Desde flotas de drones hasta plataformas de finanzas descentralizadas, estos sistemas requieren coordinación y gestión de conflictos.
Los modelos del futuro están siendo diseñados para seguir y equilibrar las interacciones de cientos o incluso miles de jugadores con objetivos que a veces se cruzan o compiten entre sí. La teoría de juegos también se está integrando en sistemas sociales y dinámicas de comportamiento. Los investigadores la están combinando con la psicología para entender cómo influyen las emociones, los hábitos o las normas sociales en las decisiones. Están creando modelos más realistas que no solo incluyen estrategias ideales, sino también cómo se comporta la gente real ante la presión, el riesgo o la incertidumbre. Estos conocimientos ya se están usando para diseñar mejores políticas públicas, mejorar la toma de decisiones en grupo e incluso moldear plataformas digitales que fomenten un comportamiento más saludable en línea. Frente a desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad o la distribución de recursos, están surgiendo nuevas formas de teoría de juegos que ayudan a países, empresas y comunidades a pensar más allá del beneficio inmediato. Los marcos del futuro apuntan a sostener la cooperación a lo largo del tiempo, incluso cuando hay poca confianza o intereses enfrentados. El foco está en diseñar incentivos, bucles de retroalimentación y estructuras que orienten a los jugadores hacia resultados sostenibles, no solo rentables. La teoría de juegos está pasando de ser un modelo que describe lo que pasa sobre el papel a convertirse en un conjunto de herramientas que hacen que las cosas funcionen en la práctica. El objetivo ya no es solo explicar comportamientos, sino crear entornos que fomenten mejores decisiones. A medida que la tecnología se vuelve más interconectada y los sistemas más complejos, el pensamiento estratégico se integrará aún más en la forma en que se toman decisiones, no solo por parte de las personas, sino cada vez más por las máquinas y redes de las que dependemos día tras día.